20. Proteger los sentidos como la tortuga que teme al chacal. El bienaventurado dijo a los monjes: Monjes, una tarde, en cierta ocasión, una tortuga y un chacal salieron a buscar comida. La tortuga, al ver al chacal desde lejos, metió sus 4 patas y su cabeza dentro de su caparazón, permaneciendo inmóvil y en silencio. El chacal, al ver a la tortuga desde lejos, se acercó y pensó: cuando esta tortuga saque alguna parte de su cuerpo, la atraparé, la romperé y la devoraré. Sin embargo, la tortuga no sacó ninguna parte de su cuerpo. El chacal no encontró la oportunidad, se cansó y se fue. Del mismo modo, monjes, Mara, el mal, acecha constantemente a cada uno de vosotros, pensando: con gran probabilidad aprovecharé la oportunidad debido a la falta de vigilancia de estos monjes con respecto a sus ojos, oídos, lengua y mente. Por lo tanto, debéis estar siempre alerta, protegiendo vuestros sentidos. Cuando el ojo vea una forma hermosa, no debéis aferraros a la totalidad, ni a los detalles. Si encontráis alguna causa que, debido a que el ojo no está protegido, haga surgir la codicia, la tristeza y las malas acciones, debéis dominar esa causa y esforzaros por proteger el ojo. Cuando el oído escuche sonidos, la nariz perciba olores, la lengua saboree, el cuerpo sienta sensaciones y la mente perciba los fenómenos, no debéis aferraros a la totalidad ni a los detalles. Si encontráis alguna causa que, debido a que la mente no está controlada, haga surgir la codicia, la tristeza y las malas acciones, debéis dominar esa causa y esforzaros por proteger la mente. Monjes, cuando viváis protegiendo vuestros sentidos, Mara no encontrará oportunidad, se cansará de vosotros y se irá, así como el chacal con la tortuga. Wise, thoughtful, engaging. 21. Solo del tronco seco se puede obtener fuego. En una ocasión, el bienaventurado se encontró con Agivesana, un discípulo de la secta Nirgranta. Le predicó sobre cómo obtener fuego de la madera. Agivesana imagina un tronco lleno de savia, colocado en agua húmeda, y una persona que llega con un instrumento para hacer fuego, pensando: voy a extraer fuego, haré que surja el calor. ¿Podrá esa persona usar el instrumento, frotar el tronco y hacer que surja el calor? No, honorable Gotama. Como el tronco está húmedo, por mucho que se esfuerce, el fuego no podrá surgir. Del mismo modo, Agivesana, aquellos samanas y brahmanes que no viven alejados ni han erradicado los deseos del cuerpo y la mente, como la avidez, el apego, la obscuración, la sed de deseos, la pasión ardiente, no pueden, por sí mismos, alcanzar la suprema y perfecta iluminación. Y si de repente experimentan sensaciones punzantes y extremas, tampoco pueden alcanzar la suprema y perfecta iluminación. Agivesana imagina un tronco empapado, lleno de savia, que es sacado del agua y colocado en tierra seca. ¿Podrá esa persona, con el instrumento, frotarlo y hacer que surja el fuego? No, honorable Gotama. Como el tronco está empapado, esa persona solo conseguirá agotarse y frustrarse. Del mismo modo, Agivesana, aquellos samanas y brahmanes que no se han alejado de los deseos del cuerpo y la mente, no pueden alcanzar la suprema y perfecta iluminación. Agivesana imagina un tronco seco, sin savia, que es sacado del agua y colocado en tierra seca, y una persona que llega con un instrumento para hacer fuego, pensando: voy a extraer fuego, la llama aparecerá. ¿Qué piensas? ¿Podrá esa persona hacer que surja el fuego? Sí, honorable Gotama, porque el tronco está seco, sin savia, y ha sido sacado del agua y colocado en tierra seca. Del mismo modo, Agivesana, aquellos venerables samanas y brahmanes que viven desapegados de los deseos del cuerpo y la mente, que han erradicado la sed de deseos, pueden, por sí mismos, alcanzar la suprema y perfecta iluminación. O, si de repente experimentan sensaciones punzantes, alcanzarán la suprema y perfecta iluminación. Wise, thoughtful, engaging. 22. El practicante como un tronco a la deriva. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Kosambi, a orillas del río Ganges. Al ver un tronco a la deriva, se dirigió a los monjes y dijo: Monjes,
Si ese tronco no encalla en esta orilla, no encalla en la otra orilla, no se hunde en medio de la corriente, no queda varado en un banco de arena, no es recogido por seres humanos, no es recogido por seres no humanos, no es arrastrado por un remolino y no se pudre por dentro, entonces se dirigirá hacia el mar, fluirá hacia el mar, se sumergirá en el mar. ¿Por qué? Porque el río Ganges se dirige hacia el mar, fluye hacia el mar, se sumerge en el mar. Del mismo modo, monjes, si vosotros no encalláis en esta orilla, os dirigiréis hacia el nirvana, fluiréis hacia el nirvana, os sumergiréis en el nirvana. Señor, por favor, explícanos el significado de los ejemplos que acabas de mencionar. Monjes, esta orilla significa los 6 sentidos internos. La otra orilla significa los 6 objetos de los sentidos externos. Sumergirse en medio de la corriente significa el apego a la complacencia. Quedar varado en un banco de arena significa la arrogancia. Ser arrastrado por un remolino significa los 5 placeres sensuales. Ser recogido por seres humanos significa vivir en estrecha relación con laicos, compartir su alegría y su tristeza, estar contentos cuando ellos están contentos y sufrir cuando ellos sufren, atándose a las tareas que ellos deben realizar. Ser recogido por seres no humanos significa practicar la vida brahmánica con la esperanza de que, con esta moralidad, ascetismo y vida pura, uno se convertirá en un deva o en un brahma. Podrirse por dentro significa tener una conducta moral equivocada, seguir caminos impuros, vivir en impureza, tener acciones dudosas, actos oscuros y encubiertos. No son samanas, pero aparentan ser samanas. No viven una vida brahmánica, pero la simulan. Su interior está corrompido, lleno de deseos como un montón de basura inmunda. 23. El humilde recolector de excrementos se encuentra con el Buda en un callejón. Cuando el Buda vivió, la India aún tenía muchas castas sociales diferentes, entre las cuales la casta Shudra eran los parias, los más pobres y humildes, considerados impuros y equiparados al ganado. Tenían que vivir en el estrato más bajo de la sociedad y no eran respetados como seres humanos. En la ciudad de Savatthi había un paria llamado Nidai. Nidai era muy amable y honesto, y cada día tenía que limpiar los excrementos en los retretes, realizando trabajos sucios que nadie más quería hacer. Un día, el Buda, junto con el venerable Ananda, caminaba por la ciudad de Savatthi y en un pequeño callejón se encontraron con Nidai. En ese momento, Nidai llevaba una carga llena de excrementos. Al ver al Buda, se asustó y trató de rodearlo para evitar encontrarse con él. Pero como el camino era muy estrecho, solo pudo inclinar la cabeza hacia el suelo y dijo: «Señor, mi cuerpo es impuro, le ruego al bienaventurado que no se acerque, no sea que pierda su pureza». El Buda se acercó a Nidai y le dijo: «Nidai, ¿quieres ordenarte como monje?». En aquella época, los monjes y ascetas de la casta brahmánica eran considerados los más nobles de la sociedad, por encima incluso de príncipes o nobles. Era un lugar sagrado al que los parias comunes como Nidai nunca se atreverían a entrar. Por ello, Nidai respondió confundido: «Usted es el noble Buda, y yo solo soy un humilde paria. ¿Cómo podría compararme con sus discípulos?». El Buda dijo: «El Dharma del Buda es como agua pura, puede limpiar toda impureza, sin importar lo que sea en este mundo. Una vez que uno se baña en el Dharma del Buda, se vuelve puro. El Dharma del Buda es como fuego sagrado, puede convertir toda impureza en cenizas. Sin importar lo que sea, una vez que el fuego sagrado lo toca, inmediatamente se vuelve puro. La ley del Buda es igual para todos los seres, sin distinción de riqueza o pobreza. Cualquiera que tenga fe en el Buda puede practicar y liberarse del mar de sufrimiento y renacimientos». Las palabras del Buda conmovieron a Nidai. Se dedicó diligentemente a la práctica y se convirtió en un discípulo ferviente del maestro. Poco después, alcanzó la sabiduría de la iluminación y obtuvo el estado de Arhat. Sin embargo, el hecho de que Nidai fuera rescatado por el Buda provocó envidia entre los arrogantes de la sociedad. ¿Cómo un paria tan humilde puede convertirse en monje y recibir limonas de todos?
Por ello, dondequiera que Nidai iba, lo evitaban. Si veían a Nidai sentado en algún lugar, lo limpiaban como si fuera un lugar inmundo. Finalmente, cuando la indignación y la ira llegaron a su punto culminante, se quejaron al rey y le dijeron que el Buda no podía considerar a Nidai como discípulo. El rey, al enterarse, fue personalmente a hablar con el Buda. Cuando su carro llegó a la puerta, el rey tuvo que bajarse y caminar un tramo. De repente, vio a un monje sentado en meditación sobre una gran roca. El rey le dijo amablemente: «Quiero ver al Buda, ¿podría usted ir y anunciarle mi visita?». El monje atravesó la roca, y al regresar, volvió a atravesarla como si caminara por el aire. Cuando el rey se encontró con el Buda, expresó su respeto. «Señor, el monje de hace un momento tenía una energía sobrenatural y rara. ¿Podría decirme su noble nombre?». El Buda sonrió. «Ese es Nidai, la persona por la que su majestad me pregunta. Yo salvo a las personas sin distinción de riqueza o pobreza, porque todos los seres son iguales». Finalmente, el Buda dijo: «Si en un lago hay una flor de loto fragante, ¿debemos desechar esa hermosa flor solo por el barro inmundo?». Wise, thoughtful, engaging. 24. El Buda sufre de dolores articulares. En el Sutra de la Acción Elevada se narra que Buda Sakyamuni sufrió de dolores articulares. Esta fue una de las 10 aflicciones que experimentó en su vida. Muchas personas no comprenden por qué el virtuoso Buda Sakyamuni pudo padecer enfermedades. Buda Sakyamuni explicó que esto se debía al karma residual de vidas pasadas, que debía ser saldado en esta vida. Buda Sakyamuni relató que, hace mucho tiempo, en la antigua ciudad india de Rajagriha, un hombre, hijo de un anciano rico, enfermó repentinamente con fiebre alta, y su estado era extremadamente grave. En ese momento, en esa ciudad, había un médico famoso que no solo dominaba todo tipo de artes médicas, sino que también era experto en el tratamiento de enfermedades raras y extrañas. El hijo del anciano llamó con urgencia a ese famoso médico para que lo tratara. Le dijo al médico: «Por favor, cure mi enfermedad. Si me curo, le prometo que le daré mucho oro, plata y joyas». El médico se dedicó con todo su esfuerzo a tratar al joven. Gracias a su cuidadosa atención y dedicación, en poco tiempo, el hijo del anciano se recuperó por completo. Pero cuando estaba a punto de sanar, por codicia, fue desagradecido y no quiso cumplir su promesa anterior. Algún tiempo después, el hijo del anciano rico volvió a enfermar. Nuevamente, hizo promesas para tentar al médico y pedirle que lo curara. Pero esta vez, al igual que la anterior, tan pronto como se curó, fue de nuevo desagradecido y no cumplió su promesa. Así, después de 3 episodios de enfermedad, 3 veces invitó al médico y le hizo promesas engañosas, para finalmente negarse a cumplirlas. Después de 3 veces, el médico se sintió extremadamente indignado. Sintió que el hijo del anciano lo había tomado por tonto y se había burlado de él una y otra vez, y se sintió despreciado. Por lo tanto, este famoso médico comenzó a planear su venganza en secreto. Le dio al hijo del anciano un medicamento que no era para la fiebre alta, lo que provocó que el hijo del anciano muriera de forma inexplicable. Buda Sakyamuni, al llegar a este punto, explicó: «¿Sabéis quién era aquel famoso médico? Era yo en una vida pasada. Y el hijo del anciano rico que estaba enfermo era Devadatta en una vida anterior». Buda Sakyamuni continuó: «Debido a que le di al hijo del anciano un veneno que le causó una muerte injusta, fui condenado al infierno. Después de sufrir mucho castigo durante largos y arduos años, más tarde reencarné como animal y sufrí en el reino de los espíritus hambrientos. Por eso, aunque en esta vida he practicado, todavía debo soportar el dolor causado por el karma de mis vidas anteriores. El karma que uno mismo genera debe ser pagado. Por lo tanto, en esta vida, todos deben cultivar su cuerpo, palabra y mente en todo momento». En el budismo, cultivar el cuerpo, la palabra y la mente significa no hacer el mal, no decir palabras dañinas y no tener pensamientos maliciosos. La historia del karma de Buda Sakyamuni nos recuerda que cuando otros nos ofenden, nunca debemos buscar venganza. Cuando nos vengamos, es como si tuviéramos en la mano un cuchillo de doble filo. Herimos al otro, pero al mismo tiempo nos herimos a nosotros mismos.
En última instancia, dañar a otros es dañarse a uno mismo. 25. La flecha envenenada. En aquellos días, entre los discípulos del Buda había uno muy impaciente. Había seguido al Buda por poco tiempo, pero estaba ansioso por obtener todas las respuestas sobre el universo, el mundo, la vida y la muerte. Por eso, un día, el Buda le contó la historia de un hombre que fue alcanzado por una flecha envenenada y resultó gravemente herido. Cuando su familia quiso buscar a un buen médico para ayudarlo, el hombre hizo un gesto con la mano y dijo: «¡Deténganse!». Dijo que antes de llamar a un médico, quería saber quién lo había atacado y por qué lo había hecho. ¿Cuál era la posición social del atacante? ¿De dónde venía? También quería saber si era alto, si era fuerte, si su piel era clara u oscura. Y aún más, quería saber qué tipo de arco usó, si estaba hecho de madera de adelfa o no. Además, de qué material estaba hecha la cuerda del arco, seda o cáñamo. Y también quería saber si las plumas de la flecha eran de buitre, pavo real o águila. Debido a que se hicieron demasiadas preguntas difíciles, la familia del hombre no tuvo tiempo de investigarlas y responderle, y él murió antes de obtener sus respuestas. ¿Cuál es el significado oculto de la historia de la flecha envenenada? Al contar esta historia a su discípulo, el Buda quería decirle que él era como el hombre herido por la flecha envenenada, que no sabía qué era lo más importante para él y se perdía buscando cosas lejanas en el horizonte. Una de las enseñanzas que el Buda nos imparte es vivir en el presente, concentrarse en lo esencial de la vida y no buscar cosas vanas, inútiles y sin mucho sentido para nuestra existencia. O como dijo el Buda, no te aferres al pasado, no sueñes con el futuro, concéntrate en el presente. Al escuchar la historia de este hombre, quizás muchos de nosotros lo consideraremos muy tonto. Pero, ¿acaso no actuamos muchas veces como él? A menudo, solo por curiosidad, nos concentramos demasiado en problemas que no son muy importantes para nuestras vidas, perdiendo tiempo y dejando escapar metas y cosas que son realmente esenciales. Por lo tanto, es necesario tener la sabiduría para discernir qué es lo más importante para uno y concentrarse solo en esas cosas, en lugar de en asuntos vanos que superan nuestras propias capacidades. Esto puede marcar la diferencia entre superar las dificultades o dejarse detener por ellas. El Buda dijo: escuchar una palabra útil que tranquiliza nuestra mente es mejor que 1000 palabras inútiles. Y según él, para no perderse en esta vida tan caótica, sigue estas 4 reglas. 1. Concéntrate en lo que realmente vale la pena. Desviarse o distraerse no siempre es malo. A veces te puede dar ideas nuevas e interesantes que no esperabas. Sin embargo, se convierte en un problema si esto ocurre con demasiada frecuencia y sin un propósito real. Por lo tanto, cuando tienes un problema que resolver, lo mejor es abordarlo de raíz, resolverlo por completo. De lo contrario, solo empeorará y será difícil de remediar. 2. Avanza paso a paso. Hay un dicho: después de comer una aceituna, desecha el hueso. Esto implica que, después de resolver un problema, debes pasar al siguiente y no intentar manejar varias cosas a la vez. Hacerlo no será efectivo e incluso puede llevar al fracaso. 3. Deja que todo fluya naturalmente. Hay momentos en los que, al enfrentar innumerables adversidades, sentimos que nuestra mente es un caos y no sabemos qué hacer o qué hacer primero. En esos momentos, deja que todo fluya naturalmente. Deja que tu mente se libere de la preocupación, la ira o la frustración, y las cosas se resolverán por sí solas. 4. Elimina lo innecesario. Hay un dicho: quien tiene poco, desea poco. Es más rico que quien tiene mucho y desea más. A veces pensamos que para ser felices debemos obtener cosas que no tenemos, pero cuando te acostumbras a una vida con solo las comodidades básicas y profundizas en tu conocimiento, te darás cuenta de que no te falta mucho. El aprecio por las cosas que valen la pena amar tiene mucho más significado que poseer objetos caros, superfluos o innecesarios. El famoso pintor Leonardo da Vinci dijo una vez: la simplicidad es la máxima sofisticación. Y la historia que el Buda nos contó sobre la flecha envenenada trata precisamente de esto. 26. El Buda envía a su discípulo a buscar agua en el arroyo.
Antaño, en su camino de predicación, el Buda llevó consigo a 1250 monjes a recorrer toda la India. Aquellos que habían renunciado a la vida mundana, con la cabeza descubierta y los pies descalzos, soportaban las dificultades y avanzaban tranquilamente en su búsqueda de la verdad. Su semblante era sereno y resuelto. Así, el grupo irradiaba una dignidad y santidad inmensas. Al llegar a la orilla de un pequeño arroyo, se encontraron con una numerosa caravana de comerciantes. En ese momento, los monjes aún no habían tenido tiempo de beber, cuando el elefante de la caravana de comerciantes se acercó al arroyo y agitó el agua hasta enturbiarla. El arroyo ya no estaba cristalino como antes, sino sucio. Después de cruzar el arroyo, la caravana de monjes se adentró en un bosque denso. El cielo se había oscurecido, y el Buda decidió que todos pasarían la noche en el bosque. En ese momento, su discípulo Ananda se opuso enérgicamente, pues no había fuente de agua en ese lugar, y los monjes no tendrían cómo purificarse, ni mucho menos qué beber. El Buda preguntó, ¿no acabamos de pasar por un pequeño arroyo? Pero el arroyo fue agitado por el elefante de esa caravana de comerciantes, lleno de barro. ¿Cómo se puede usar agua sucia?, Ananda intentó explicar. El Buda no dijo nada más, solo tomó un cuenco de cerámica y se lo entregó a Ananda, indicándole que fuera a recoger agua de allí. Al ver que el discípulo estaba a punto de hablar, el Buda lo urgió con un gesto. «Ve pronto y regresa pronto». Apenas había recorrido la mitad del camino con el cuenco, Ananda regresó rápidamente. El Buda le preguntó por qué. Ananda dijo que el agua del arroyo estaba muy turbia y que si el maestro la bebía, enfermaría. Que era mejor que él, el discípulo, fuera a un río lejano más adelante para traerle agua. Al oír esto, el Buda solo dijo con calma, «El agua lejana no socorre la sed cercana». Ananda insistió, «Pero tampoco se puede permitir que beba agua sucia». El Buda no discutió, solo volvió a preguntar si el discípulo había llegado a la orilla del arroyo. Al responder Ananda honestamente que no, el maestro dijo, «Si no llegaste a la orilla del arroyo, ¿cómo sabes si el agua está sucia o no?». Ananda, aún creyendo tener razón, respondió directamente, «Pero usted mismo lo vio en ese momento». Sin embargo, ese momento fue ese momento, no ahora, respondió el Buda con serenidad. Ananda no supo qué hacer, y no le quedó más remedio que ir al pequeño arroyo, seguro de que esta vez traería un cuenco de agua turbia para que el Buda lo viera con sus propios ojos. Pero allí se quedó asombrado. El Buda no había regresado a la orilla del arroyo, ni había visto el agua, pero tal como había dicho, el agua estaba cristalina, sin ninguna turbidez. En ese momento, Ananda se preguntó, ¿acaso el Buda lo observó con su visión divina? Después de traer el agua de vuelta, Ananda le contó sus dudas al Buda. El maestro, al escucharlo, sonrió y respondió, «Solo necesito cerrar los ojos para saber que el agua del arroyo se ha vuelto clara y pura». Porque el agua es algo que fluye, y al igual que la naturaleza de la mente de los seres, puede ensuciarse temporalmente. Pero si nuestra mente es flexible, nuestra naturaleza mental puede purificarse y regresar a su limpieza original. Así es que es así, cualquiera, incluso alguien que haya cometido crímenes atroces, puede despertar y alcanzar la iluminación para convertirse en un Buda. El Buda dijo, así es, el agua del arroyo pasa de limpia a sucia, y de sucia a limpia. Esto demuestra que todas las cosas en este mundo, en cualquier momento, están en constante transformación. Incluso el Dharma es así. Por lo tanto, si queremos mantener nuestra alma pura y no ofuscada, debemos observar cómo cambian las cosas y comprender su constante transformación. Así podremos entender la verdad del universo. 27. El Buda dice, todos tenemos 4 compañeros de vida. Antaño había un hombre con 4 esposas. Esto no era inusual, ya que en la antigua India era legal. Un día, este hombre enfermó de repente y estaba a punto de morir. Al acercarse el final de su vida, se sintió inmensamente solo y le pidió a su primera esposa que lo acompañara al otro mundo. Amada esposa, siempre te he amado y cuidado durante toda mi vida. Ahora que estoy a punto de morir, ¿podrías acompañarme después de la muerte? Él esperó la aceptación de su esposa.
Sin embargo, ella respondió: «Querido esposo, sé que siempre me has amado y que estás a punto de morir, pero ha llegado el momento de que nos despidamos. Adiós, mi amado esposo». El hombre tuvo que llamar a su segunda esposa a su lado y le suplicó que lo siguiera a la eternidad. «Esposa mía, sabes cuánto siempre te he amado. A veces temía que me dejaras, pero confiaba mucho en ti. Por favor, acompáñame», suplicó el hombre. Sin embargo, esta esposa también respondió fríamente: «Tu primera esposa se negó a acompañarte al más allá. ¿Cómo podría yo seguirte? Solo me amaste por tu propio egoísmo». Tendido en su lecho de muerte, tuvo que llamar a su tercera esposa, con la misma petición. Pero ésta también se negó. «Querido esposo, te quiero mucho y lamento mi destino. Por eso te acompañaré hasta tu último lugar de descanso. Esto es lo último que puedo hacer por ti». Finalmente, solo quedaba la cuarta esposa, a quien él no prestaba mucha atención. La había tratado como a una esclava y siempre le mostraba su disgusto. Por lo tanto, pensó que si ahora le pedía que muriera con él, seguramente se negaría. A pesar de ello, la soledad y el miedo de quien estaba a punto de dejar este mundo le dieron el valor para hacer la misma propuesta que a las otras 3 esposas. Sorprendentemente, esta esposa aceptó la petición de su esposo. «Querido esposo, te acompañaré. Pase lo que pase, estoy decidida a estar contigo para siempre. No puedo vivir sin ti». ¿Qué significa esta historia? ¿Cómo la interpretas? Desde la perspectiva del Buda Siddhartha Gautama, esta historia encierra un significado profundo y sutil que va más allá de una simple historia familiar de la antigua India. Según el Buda, cada uno de nosotros, sea hombre o mujer, tiene 4 compañeros de vida. El primer compañero de vida es nuestro propio cuerpo. Siempre nos amamos a nosotros mismos. Nos bañamos, comemos, nos embellecemos, nos cuidamos, nos complacemos, al igual que el hombre de la historia hizo con su primera esposa. Pero, lamentablemente, al final de la vida, ese cuerpo o esa esposa no podemos llevarlos con nosotros al otro mundo. Cuando exhalamos nuestro último aliento, ese cuerpo será cremado, volverá al polvo, al vacío. Ese es el viaje predestinado para nosotros en esta vida. El segundo compañero de vida son las posesiones materiales: dinero, bienes, trabajo, posición y nuestra reputación. Cosas por las que trabajamos arduamente para conseguir. Siempre queremos más y tememos perder estas cosas materiales. Sin embargo, al final de la vida siguen siendo cosas externas a nosotros, tampoco podemos llevarlas con nosotros. El tercer compañero de vida es nuestra relación con padres, hermanos, parientes, amigos y la sociedad. Ellos nos acompañarán hasta nuestro último lugar de descanso y llorarán nuestra partida. Se compadecerán y entristecerán por nuestra ausencia. Sin embargo, tampoco pueden seguirnos al otro mundo. Nacemos solos, morimos solos. Nadie puede acompañarnos en este último viaje. El cuarto compañero de vida, el Buda Sakyamuni, se refirió a la cuarta esposa, la que acompañó a su esposo a la eternidad. En realidad, ella representa nuestra mente. Durante toda nuestra vida, nuestra mente es quizá lo que menos nos importa. Permitimos que las emociones negativas la controlen, desde la ira hasta la codicia o la insatisfacción. Solo nos preocupamos por trabajar y ganar dinero, y rara vez pensamos en cómo nutrir, preservar y embellecer nuestra mente. Sin embargo, cuando morimos, solo nuestra mente puede acompañarnos. Por lo tanto, con respecto a nosotros mismos, debemos amarnos y valorarnos, pero sin complacernos excesivamente. No nos vistamos con ropas demasiado lujosas y caras, ni comamos manjares que cuesten el salario de un año de otra persona. Con respecto al dinero y los bienes materiales, no les demos demasiada importancia hasta el punto de sacrificar cosas preciosas. Con respecto a las relaciones en la vida, no dependamos demasiado ni seamos extremos cuando no conseguimos lo que deseamos. Y reservemos un pequeño rincón de paz para nuestra mente. Hagamos que, con el paso de los años, aunque envejezcamos, conservemos la inocencia y la pureza de la niñez, sepamos amar a las personas y a la vida y percibamos la belleza de todo lo que nos rodea. 28. La historia del sabio del asadón, difícil de dominar.
Antaño, los sabios, por culpa de un simple asadón, no podían renunciar a él. Por avaricia, abandonaron la vida monástica 6 veces. Solo a la 7ª vez que se ordenaron, al surgir la meditación, lograron dominar esa avaricia. Dicho esto, el maestro relató una historia del pasado. Esta historia fue contada por el maestro en Jetavana, sobre el venerable Siddhartha Sariputta. Este venerable, según la tradición, era un joven de buena familia en Savatthi. Un día, al regresar a casa después de arar, el joven entró en el monasterio y recibió comidas exquisitas, grasas y dulces del cuenco de un venerable. El joven pensó: nosotros trabajamos día y noche con nuestras manos, pero no obtenemos comidas tan dulces, así que me convertiré en un samana. El joven se ordenó. Después de 1 mes y medio de esfuerzo, pero siendo vencido por las aflicciones, regresó a la vida laica. Luego, cansado de la dificultad de ganarse la vida, volvió a ordenarse, aprendiendo el Abhidharma desde esta perspectiva. 6 veces regresó a la vida laica. 6 veces se ordenó, pero a la 7ª vez que volvió a ser monje, este monje dominó los 7 libros del Abhidharma. Y al recitarlos en voz alta muchas veces, el Dharma del monje, a través del desarrollo de la meditación de introspección, le permitió alcanzar el estado de Arhat. Los monjes compañeros se rieron y dijeron: «Venerable, antes tu mente era así. ¿Cómo es que ahora las aflicciones no crecen?» Venerables, de hoy en adelante no podré regresar a la vida doméstica. El hecho de que este venerable alcanzara el estado de Arhat fue discutido en la sala del Dharma. Venerables, aunque tuvo la oportunidad de convertirse en un Arhat, el venerable Sahaya Sariputta renunció a la vida monástica 6 veces. Realmente es un error para la naturaleza mundana de esa persona. 29. La historia del sabio jardinero y su asadón. El maestro se acercó y preguntó: «Monjes, ¿qué problema estáis debatiendo aquí?» Al escuchar el asunto, el maestro dijo: «Monjes, la mente del ser ordinario es voluble, difícil de dominar, controlada por los objetos y fácilmente se apega. Una vez que se apega, no puede liberarse rápidamente. Una mente así, bien dominada, es ciertamente buena. Una vez que la mente está dominada, trae felicidad. Difícil de sujetar, inquieta, errante entre los deseos. Es bueno domar la mente. Una mente bien domada trae felicidad». Dhammapada 35. Debido a esta naturaleza difícil de dominar, antaño los sabios, por culpa de un simple asadón, no podían renunciar a él. Por avaricia, abandonaron la vida monástica 6 veces. Solo a la 7ª vez que se ordenaron, al surgir la meditación, lograron dominar esa avaricia. Dicho esto, el maestro relató una historia del pasado. Antaño, cuando el rey Brahmadatta gobernaba el reino de Benares, el Bodhisattva nació en la familia de un jardinero. Al crecer, el Bodhisattva fue llamado el sabio del asadón. Con su asadón, el Bodhisattva limpiaba la tierra, sembrando él mismo hortalizas, calabazas, melones, pepinos y otras verduras para vender y ganarse la vida con dificultad. Aparte de este asadón, el Bodhisattva no poseía ninguna otra propiedad. Un día, el Bodhisattva pensó: ¿para qué vivo en la familia? Que me permitan ordenarme. El Bodhisattva guardó el asadón en un lugar secreto y se ordenó como asceta errante. Pero al recordar el asadón, no pudo cortar la codicia por ese asadón mellado y renunció a la vida monástica. Así, por 2ª vez, por 3ª vez, hasta la 6ª vez, el Bodhisattva enterraba el asadón en un lugar secreto, se ordenaba y luego renunciaba. A la 7ª vez, el Bodhisattva pensó: «Solo por este asadón mellado sigo renunciando a la vida monástica. Ahora lo arrojaré al gran río y luego me ordenaré». El Bodhisattva fue a la orilla del río y pensó: «Si pudiera ver dónde cae el asadón, podría ir allí y recuperarlo». Pensando así, con la fuerza y perseverancia de un elefante, el Bodhisattva tomó el mango del asadón, lo giró 3 veces sobre su cabeza, cerró los ojos, arrojó el asadón en medio del río y rugió como un león 3 veces. ¡He ganado! ¡He ganado! 30. La enseñanza del Bodhisattva y la renuncia del rey. En ese momento, el rey de Benares, que acababa de sofocar una rebelión en la frontera, regresaba y se bañaba en ese mismo río.
Después de adornarse con todas las joyas, el rey iba montado en un elefante cuando escuchó el fuerte grito del bodhisattva y pensó: «Este hombre dice, he ganado. ¿A quién ha ganado? Voy a llamarlo». Cuando el bodhisattva se acercó, el rey preguntó: «Amigo, yo acabo de regresar victorioso del campo de batalla. ¿Y tú, a quién has ganado?». El bodhisattva respondió: «Majestad, 100 o 1000 batallas que usted gane son inútiles si no se vence a sí mismo las aflicciones. Es al vencer la codicia en el interior que he vencido las aflicciones». Mientras decía esto, el bodhisattva miró el gran río, inició la meditación con el agua como objeto, alcanzó la absorción meditativa y levitó en el aire para predicar al rey recitando esta estrofa: «Esa victoria no es buena si después de ganar se pierde». Una victoria verdaderamente buena es la victoria interior. El rey, al escuchar el Dharma, con la erradicación de las visiones erróneas, las aflicciones fueron aniquiladas y su mente se inclinó hacia la vida monástica. En ese mismo instante, su deseo por el trono también desapareció. El rey preguntó al bodhisattva: «¿A dónde irá ahora el bodhisattva?». El bodhisattva respondió: «Iré a las montañas del Himalaya para ordenarme como asceta errante». El rey expresó su deseo de ordenarse y fue con el bodhisattva. Todos los brahmanes, jefes de familia y toda la asamblea se reunieron allí, y todos fueron con el rey. La gente de Benares, al enterarse de que su rey se había inclinado hacia la vida monástica después de escuchar la predicación del sabio, pensaron para qué se quedarían allí y también pidieron ordenarse. Desde la ciudad interior, de 12 millas de largo, todos los habitantes de la ciudad salieron. Una asamblea de 12 millas de largo, junto con el bodhisattva, se dirigió a las montañas del Himalaya. En ese momento, el trono del rey de los dioses, Indra, se calentó. Al investigar la razón, Indra vio que el sabio estaba llevando a cabo una gran renuncia. Estimando el número de la gran asamblea y la cantidad de refugios que necesitarían, Indra llamó a Visvakarma, el arquitecto de los dioses, y le dijo: «Maestro, el sabio está llevando a cabo una gran renuncia y necesita refugios para ellos. Ve a las montañas del Himalaya, a un lugar llano, y construye una ermita de 30 millas de largo y 15 millas de ancho». Visvakarma obedeció y lo hizo tal como se le indicó. Esto es solo un resumen. Los detalles completos se narrarán en la historia del Jataka de Jatipala, número 509. Visvakarma manifestó cabañas de hojas en las áreas de retiro, alejó a los animales ruidosos, a los pájaros, a los seres no humanos y estableció un camino en cada dirección principal, un camino lo suficientemente ancho para una persona. Luego, Visvakarma regresó a su morada. Y el sabio, llevando consigo a la asamblea, se adentró en la cordillera del Himalaya hasta el refugio que Indra había dispuesto. Llevando los utensilios monásticos creados por Visvakarma, se ordenó el primero y luego dio los votos monásticos a la asamblea, distribuyó los refugios y les dio instrucciones. Todos renunciaron a sus rangos, equivalentes al de Indra. La asamblea llenó el refugio de 30 millas de largo. Después de preparar los objetos de meditación y cultivar la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad, el bodhisattva enseñó el tema de meditación a la asamblea. Todos alcanzaron la absorción meditativa y renacieron en el reino de Brahma. Y todos los que apoyaron a la asamblea renacieron en el reino de los devas. El maestro dijo: «Monjes, así, cuando la mente es controlada por las aficiones, es muy difícil renunciar a los objetos. Cuando el apego surge, es muy difícil abandonarlo, haciendo que incluso los sabios se vuelvan ignorantes». Después de narrar este discurso del Dharma, el maestro predicó las verdades. Al final de la enseñanza, algunas personas alcanzaron la entrada en la corriente, Sotapanna, otras el regreso único, Sakadagami, otras el no retorno, Anagami, y algunas el arhatado. El maestro combinó las dos historias e identificó las existencias anteriores. En ese momento, el rey era Ananda, la asamblea era la asamblea del Buda, y el sabio era yo mismo. 31. 7 lecciones de las enseñanzas del Buda. 1. El ser humano será castigado por su propia ira. En cada ser humano hay un arma letal, pero esa arma no mata a otros, sino que nos mata a nosotros mismos. Esa es la ira. El Buda tiene una frase muy hermosa:
La ira es como tomar veneno uno mismo y esperar que el otro muera. La vida es impermanente. Muchas cosas no salen como deseamos, pero el ser humano debe acostumbrarse a esto, entrenar su valor y su calma ante las vicisitudes de la vida, para, en primer lugar, no hacerse daño a sí mismo, y luego no desahogar su ira en sus seres queridos, creando siempre un ambiente alegre y positivo a su alrededor. Por eso se dice que, si logras esto, podrás vivir mucho tiempo y acumular méritos para ti. 2. El ser humano teme lo que perderá. El ser humano parece nacer con la codicia. De niño, codicia la comida. De adulto, codicia las riquezas, el dinero, la fama. En la mediana edad, codicia la vida y teme la muerte. Como siempre teme perder algo, el ser humano se siente constantemente cansado, agotado, a veces asfixiado en su camino para retener lo que desea. Si quieres una vida de paz, acostúmbrate a mantener todo con moderación y a usar el excedente para ayudar a los demás. Inmediatamente, la ansiedad y el miedo desaparecerán. 3. La belleza externa atraerá los ojos, pero la bondad conquistará el alma. Una mujer hermosa puede atraer inmediatamente la atención del sexo opuesto, pero una mujer amable y bondadosa es quien puede acompañarte hasta el final de tu vida. 4. Hay 3 cosas que no se pueden ocultar: el sol, la luna y la verdad. La verdad es tan eterna como el sol o la luna. Por mucho que se oculte, siempre saldrá a la luz. Por eso, respeta siempre la santidad de la verdad. Vive una vida íntegra con un corazón sincero. Estés donde estés, seas como seas, siempre conservarás tu valor. 5. Debes amarte a ti mismo. El Buda dijo que es bueno amar a los demás, pero no olvides que en el mundo hay alguien que merece tanto amor y cuidado como nadie más. Ese eres tú mismo. No te olvides de tú mismo en este viaje. No te agotes persiguiendo cosas vanas. Aprecia el cuerpo que tus padres te han dado. Agradece a tu corazón por cada latido. Agradece a tu mente que, aunque herida, nunca pierde la fe y el optimismo. 6. La experiencia personal es el filtro final. Los seres humanos a menudo somos confusos, y una de esas confusiones es creer en lo que dicen los demás sin haber verificado el asunto por nosotros mismos. Esto puede llevar a errores e incluso a dañar el honor o la vida de otras personas. Especialmente en la era de la tecnología actual, una sola palabra, un comentario descuidado puede causar sufrimiento a muchas personas. Por lo tanto, date tiempo para observar, analizar, investigar y llegar a tus propias conclusiones. Deja que tu experiencia personal sea el filtro final. 7. Si a uno le gusta una flor, la cortará. Pero si ama una flor, la regará cada día. Sé sabio para discernir quién te gusta y quién te ama de verdad. El amor es algo hermoso, pero si no se ve con sabiduría, uno puede ahogarse fácilmente en esa dulce trampa. Para amar sin decepciones, para vivir juntos sin arrepentimientos, sé sabio desde el principio en cómo percibes a las personas. 32. 18 enseñanzas del Buda sobre el habla y la conducta diaria. 1. En asuntos urgentes, habla con calma. En la vida, no faltarán momentos en los que te encuentres con situaciones difíciles que requieran una resolución rápida. Pero precisamente en esos momentos necesitas mantener la calma, pensar un poco y luego explicar los detalles con serenidad. Así, el oyente sentirá estabilidad y aumentará su confianza en la información que acabas de dar. 2. En asuntos pequeños, habla con humor. A veces, con solo unas palabras humorísticas, aumentarás la amistad entre tú y quienes te rodean. Especialmente al hacer una advertencia a alguien, en lugar de decirlo directamente, puedes usar frases divertidas para que el oyente no se sienta rígido o pesado, y aceptará tu advertencia con agrado. 3. Si no entiendes algo claramente, habla con precaución. Todos los problemas de la vida tienen múltiples facetas y perspectivas. Habrá cosas que no entiendas bien. En esos casos, sopesa cuidadosamente tus palabras antes de hablar, porque podrías, sin querer, afectar a otros. La cautela hará que los demás te consideren una persona digna de confianza. 4. En asuntos que aún no han ocurrido, no hables a la ligera.
Las cosas que aún no han sucedido son impredecibles. No puedes saber cómo se desarrollarán. Especialmente, a la gente le disgusta mucho que se hable imprudentemente. Por lo tanto, nunca especules a la ligera, ni digas cosas que aún no han ocurrido. Así, la gente sentirá que eres una persona madura, cultivada y también trabajadora y responsable. 5. En asuntos que aún no has hecho, no hables por hablar. Un proverbio dice: quien no tiene taladro de diamante no debe aspirar al oficio de la cerámica. Si no estás seguro de poder hacer algo, no se lo prometas a los demás. Perderán la confianza en ti. La confianza es muy importante, es difícil de construir y muy fácil de perder en un instante. No prometer lo que no puedes hacer hará que la gente sienta que eres una persona de palabra y acción, y confiarán mucho en ti. 6. No digas cosas que hieran a los demás. No digas cosas que hieran a quienes te rodean, especialmente a tus seres queridos. La gente sentirá que eres una persona bondadosa, lo que ayudará a mantener y aumentar el afecto. Vivir juntos en este mundo es por el afecto humano. Valora y ama a los demás. 7. Respecto a asuntos dolorosos, no se los cuentes a todo el mundo. Cuando alguien sufre por dentro, desea desahogarse con los demás, pero si se lo cuentas a todo el mundo, harás que los oyentes sientan una gran presión, lo que fácilmente generará sospechas y los alejará de ti. Al mismo tiempo, dejarás la impresión de querer descargar tu dolor en los demás. 8. En asuntos ajenos, sé cuidadoso al hablar. Entre las personas debe haber una distancia segura. La cercanía es valiosa, pero hay que mantener los límites. Si no es asunto tuyo, no debes hablar. Esto dará una sensación de seguridad a las personas con las que te comunicas. 9. En tus propios asuntos, escucha lo que dicen los demás. Presta atención a lo que los demás dicen sobre tus asuntos. Esto demuestra que eres una persona comprensiva y dejará una impresión de humildad en los demás. No reacciones precipitadamente. Tómate tu tiempo para pensar y comprender mejor las cosas. 10. Los asuntos de los hijos deben hablarse con claridad. Especialmente en la adolescencia, la psicología de los hijos es muy susceptible a la excitación y a menudo se dejan llevar por las emociones. Por eso, debes usar un tono amable, suave pero firme para hablarles con claridad. Esto puede hacer que tus hijos te tengan cariño, te vean como un amigo y al mismo tiempo tendrá un efecto persuasivo. 11. No digas palabras desalentadoras o desmoralizadoras. En la vida, debes decir palabras que alienten y motiven a los demás, así como a ti mismo. Eso será una motivación inmensa para que puedas esforzarte. Lo mismo ocurre con los demás. A veces, una sola palabra de aliento puede hacer que cambien drásticamente. Incluso si nadie te dice esas cosas, debes alentarte a ti mismo. Si no fomentas tus propias aspiraciones y por el contrario, dices palabras desmoralizadoras, caerás inevitablemente en el abismo del desánimo. 12. No digas palabras de enojo. Cuando estás enojado, son momentos en los que ya no puedes controlarte a ti mismo, tus pensamientos y acciones. Por lo tanto, sin querer, soltarás palabras que herirán a los demás, y a veces te herirás a ti mismo. Cuando te sientas ofendido, lo más importante es mantener la calma, no hablar precipitadamente, porque en esos momentos las palabras suelen ser muy desagradables. Lo mejor es guardar silencio. 13. No digas palabras de queja. Cuando la gente no está satisfecha, a menudo dice palabras de descontento, se queja del jefe, de los amigos e incluso de los miembros de la familia. Si a menudo dices palabras de queja, otros, al escucharlas, las usarán como tema para hablar de ti, causando discordia y chismes, lo que te obligará a enfrentarte a unos y otros, y al final te causarás sufrimiento a ti mismo. ¿Por qué tienes que sufrir así? 14. No digas palabras ofensivas. Muchas personas suelen decir palabras hirientes u ofensivas a los demás, pero ¿qué se obtiene a cambio? Tal vez una satisfacción momentánea, pero a cambio la propia dignidad será despreciada por los demás. Esa herida es permanente. 15. No digas palabras jactanciosas. Muchas personas suelen alabarse a sí mismas, inflándose. Esto no agrada en absoluto a los demás. Al contrario, genera una visión negativa. Si realmente eres talentoso, la gente te valorará por sí misma, sin necesidad de que tú lo digas. Es mejor que mantengas la humildad. 16. No digas palabras falsas. El budismo enseña los 5 preceptos. No mentir es uno de ellos.
Sabes, mentir tiene consecuencias muy graves. Se pierde la confianza. Entonces te arrepentirás de lo que hiciste. Sé honesto y puro, y la gente te amará y valorará. 17. No digas secretos. Todo el mundo tiene sus secretos, ya sean grandes o pequeños. Pero si lo consideras un secreto, guárdalo en tu corazón. No hables a la ligera porque es muy probable que si lo revelas, las consecuencias serán muchas veces mayores de lo que imaginas. Si entiendes la gravedad de esto, no te atreverás a hablar imprudentemente. 18. No digas asuntos privados. Cada persona tiene sus asuntos privados. Naturalmente, no quieren que los demás sepan de sus asuntos. Los asuntos privados de los demás tampoco deben divulgarse a la ligera. Incluso si revelas todos los asuntos privados de otra persona y ellos no reaccionan, tu mala naturaleza ya se habrá revelado. Después de eso, te será difícil tener buena fortuna. 33. 10 lecciones del Buda. 1. Cuando estás contento, es fácil decir cosas inapropiadas. Los antiguos decían, la alegría no puede llegar al extremo. La razón es simple. Cuando el ser humano alcanza el punto máximo de la alegría, pierde su línea de defensa psicológica y tiende a actuar por instinto, sin pensar en las consecuencias. En ese momento, desea desahogarse, decir todo lo que lleva dentro, compartir su alegría con los demás. Aunque en ese momento la intención sea buena, simplemente un deseo de expresar un estado de ánimo, hablar demasiado lleva a errores. Especialmente cuando las palabras no están controladas, es muy fácil herir a otros sin querer, lo que lleva a arrepentimientos que llegan demasiado tarde. 2. Cuando estás enojado, es fácil faltar al respeto. En un momento de ira, la mayoría de las personas pierden el control de sí mismas y de sus acciones, cometiendo así actos irrespetuosos, hiriendo a otros y arrepintiéndose. Cuando te sientas insultado o molesto por lo que te rodea, debes mantener la calma, no hablar imprudentemente, porque en esos momentos las palabras suelen ser muy desagradables. Lo mejor es guardar silencio. 3. Cuando te alteras, es fácil perder la compostura. Los antiguos solían decir, no te preocupes por ganar o perder, que el corazón no se altere. Cultiva siempre una mente estable, tranquila y sin excitación en cualquier situación. La vida está llena de imprevistos. El problema es si, en esas circunstancias, eres lo suficientemente lúcido. Porque si no mantienes la paz mental, te alterarás fácilmente y perderás el control, lo que llevará a consecuencias lamentables. 4. Cuando sientes dolor, es fácil perder el brillo espiritual. Aquí, brillo no se refiere solo a la belleza externa, sino también al estado mental interno. Cuando te enfrentas a algo doloroso, es muy fácil caer en un estado de colapso mental, de crisis. No estás preparado para esos eventos lamentables. Sin embargo, debes saber que en la vida habrá todo tipo de sufrimientos. Lo que debes hacer es avanzar con fuerza, animarte a ti mismo a seguir adelante, dejando atrás todo lo sombrío. La medicina tradicional china ha señalado que la tristeza puede dañar la salud, manifestándose en un semblante apagado, falta de energía y debilitamiento de los órganos internos. 5. Cuando estás eufórico, es fácil descuidar la vigilancia. Cuando se triunfa, se olvida la compostura. Significa que cuando una persona está demasiado satisfecha con algo, es difícil evitar la negligencia y, en consecuencia, perder muchas cosas. La razón es que cuando hay algo que celebrar, parece que se olvidan los estándares y las normas iniciales. Todo lo que ven y oyen les parece bien y satisfactorio. La capacidad de juzgar y evaluar los problemas ya no es precisa. No hay una consideración minuciosa de los hechos o de las personas, lo que lleva a errores no deseados. 6. Un miedo excesivo puede hacerte perder la dignidad. Cuando el miedo te rodea y te oprime, tu interior dejará de mantener la calma. Tus principios iniciales se quebrarán. Tu postura personal desaparecerá. Te volverás pasivo, incapaz de encontrar una dirección correcta, sin forma de resolver el problema. Hay muchos miedos diferentes que sin duda encontrarás. Sin embargo, puedes hacerlo mucho mejor. Enfrenta los desafíos con toda tu capacidad, coraje y confianza. 7. Quien acumula mucho, sin duda perderá mucho. En esta vida, la fama, la fortuna y el dinero son solo posesiones externas.
No corras demasiado detrás del dinero y la gloria para no atraer el desastre. Lo que se gana no compensa lo que se pierde. Aunque todos anhelan la fama y codician el lucro, hay que saber detenerse a tiempo, mantener la mente tranquila y vivir en paz. Quien acumula demasiado se esforzará, agotará su espíritu y afectará su salud. Quien es demasiado codicioso de posesiones valiosas se ganará más fácilmente la envidia, lo que le traerá calamidades inesperadas. 8. Demasiada pasión puede hacerte perder la virtud. Esto ocurre tanto en las palabras como en las acciones. Cuando estás demasiado apasionado por algo, es fácil que pierdas tus principios de vida. Las palabras se volverán falsas, distorsionadas, retorcidas. Las acciones también serán inusuales e incluso harás cosas inmorales, todo para lograr aquello por lo que te apasionaste al principio, sin pensar si tal sacrificio vale la pena lo que con tanto esfuerzo construiste. Al final, el arrepentimiento llegará demasiado tarde. 9. Demasiada jactancia puede hacerte perder la confianza. Los antiguos creían que una palabra pronunciada que no se puede cumplir es algo muy vergonzoso, especialmente para aquellos que prometen a la ligera, pero esas promesas son vacías e irrealizables. Solo palabras momentáneas de jactancia perderán la confianza de los demás. En la vida, la confianza es un factor extremadamente importante. Es difícil de construir, pero muy fácil de perder. Sé extremadamente cuidadoso. 10. Demasiados deseos pueden hacerte perder la vida. Lao Tse dijo una vez: los 5 colores ciegan los ojos, los 5 sonidos ensordecen los oídos, los 5 sabores insensibilizan la lengua, la caza y la persecución enloquecen el corazón del hombre, las riquezas difíciles de obtener causan daño. Esto nos enseña que cuando el ser humano tiene demasiados deseos, arruinará su cuerpo e incluso puede afectar su vida. Vive y aprende a dejar de lado los deseos. Vive y trabaja por pasión. Sé consciente de cómo cultivarte y satisface tus necesidades con moderación para mantener una vida serena. 34. La historia del pez. Monjes, no es solo ahora que el Tathagata ha hecho llover para aliviar la fatiga de la gran asamblea. Antaño, cuando renací como animal, cuando fui el rey de los peces, el Tathagata también hizo llover. Dicho esto, el maestro relató una historia del pasado. Esta historia fue contada por el maestro en Jetavana sobre la lluvia que él mismo hizo. En una ocasión, según la tradición, en el reino de Kosala no llovió. Las cosechas se marchitaron y los estanques y reservorios se secaron por todas partes, incluso Jetavana se quedó sin agua. Los peces y las tortugas se arrastraron hacia el barro, quedando varados. Entonces, cuervos y halcones llegaron con sus picos afilados como lanzas, los picotearon, los sacaron y se los comieron mientras aún se retorcían. El maestro, al ver a los peces y tortugas en apuros, conmovido por su compasión, pensó: «Hoy debo hacer llover». Cuando la noche pasó, después de bañarse y considerando que era la hora de la limosna, rodeado de una gran asamblea de monjes, entró en la ciudad de Savatthi para pedir limosna. Después de la comida, en el camino de regreso de la limosna de Savatthi, llegó al monasterio, se paró en los escalones del estanque de Jetavana y le dijo al venerable Ananda: «Ananda, trae la túnica de baño, me bañaré en el estanque de Jetavana». «Pero señor, el estanque de Jetavana se ha secado, solo queda barro». «Ananda, el poder de un Buda es inmenso, trae la túnica de baño». El venerable obedeció y se la entregó al maestro. El maestro, con una parte de la túnica envuelta alrededor de la parte inferior del cuerpo y la otra cubriendo la parte superior, se paró en los escalones y dijo: «Me bañaré en el estanque de Jetavana». En ese instante, el trono de piedra dorada del rey de los dioses, Indra, se calentó. Indra investigó la causa, comprendió la razón, y llamó a los dioses de la lluvia y de las nubes y les dijo: «Dioses, el maestro está de pie en los escalones principales, deseando bañarse en el estanque de Jetavana. Haced que llueva copiosamente por todo el reino de Kosala». Obedeciendo a Indra, los dioses de las nubes y de la lluvia se vistieron con una nube como prenda interior, se cubrieron con otra nube y entonaron la canción de la tormenta. Partió de repente, con el rostro vuelto hacia el este.
En el este apareció una gran nube del tamaño de un patio de trilla. Esa nube creció hasta alcanzar el tamaño de 100, de 1000 patios de trilla, y produjo truenos y relámpagos, derramando agua sobre el reino de Kosala como una gran corriente. La lluvia no cesó, y en un instante el agua llenó el estanque de Jetavana. Cuando llegó al escalón más alto, el agua se detuvo. El maestro, después de bañarse en el estanque, se puso sus 2 túnicas de color azafrán, se ajustó el cinturón y colocó la túnica exterior sobre un hombro. Rodeado por la asamblea de monjes, se dirigió a la cámara de los aromas, se sentó en el asiento de Buda bellamente adornado. Y cuando los monjes terminaron sus tareas, el maestro se levantó de los escalones enjollados del trono, aconsejó a la asamblea de monjes y los despidió. Luego entró en la cámara de los aromas, se recostó sobre su lado derecho, en la postura del león. Por la tarde, cuando los monjes se reunieron en la sala del Dharma, hablaron sobre el logro de la paciencia, la compasión y la bondad amorosa del maestro. Cuando las cosechas se marchitaron, cuando todos los estanques se secaron, cuando los peces y las tortugas sufrieron un gran dolor, por compasión, deseando salvarlos del sufrimiento, se puso la túnica de baño y se paró en el escalón más alto del estanque de Jetavana. Y en poco tiempo llovió, llenando todo el reino de Kosala con grandes corrientes de agua, liberando a la gran asamblea del sufrimiento físico y mental, y luego regresó al monasterio. Cuando la historia llegó a ese punto, el maestro salió de la cámara de los aromas, se dirigió a la sala del Dharma y preguntó: «Monjes, ¿qué problema estáis debatiendo aquí reunidos?». Al escuchar la historia, el maestro dijo: «Monjes, no es solo ahora que el Tathagata ha hecho llover para aliviar la fatiga de la gran asamblea. Antaño, cuando renací como animal, cuando fui el rey de los peces, el Tathagata también hizo llover». Dicho esto, el maestro relató una historia del pasado. En una ocasión anterior, en el reino de Kosala, en Savatthi, en el lugar del estanque de Jetavana, había un estanque intrincadamente cubierto de plantas trepadoras. El Bodhisattva nació como un pez, rodeado por su cardumen, viviendo allí, al igual que ahora. En ese tiempo no llovió, las cosechas de la gente se marchitaron, los estanques se secaron y los peces y tortugas quedaron varados en este estanque. Los peces, varados en el barro, se escondían en esos lugares. Los cuervos llegaban y los picoteaban con el pico, los sacaban y se los comían. El Bodhisattva, al ver a sus parientes en apuros, pensó para sí mismo: «Excepto yo, nadie más puede salvarlos de este sufrimiento. Practicaré una virtud, pronunciaré la verdad, haré que llueva y liberaré a mis parientes de esta muerte inminente». Apartando el barro oscuro, el Bodhisattva emergió. Era un pez grande, oscuro por el barro, como una caja de ébano. El Bodhisattva abrió los ojos, como gemas limpias, miró al cielo y le dijo a Pajuna, el rey de los dioses: «Amigo Pajuna, sufro por mis parientes. Si yo, un ser que mantiene los preceptos, siento tristeza, ¿cómo es que tú no haces llover? Porque yo, aunque nací en una especie que debe comer a sus parientes, desde que era un pequeño pez, nunca comí un pez, ni siquiera del tamaño de un grano de arroz, ni nunca quité la vida a otro ser. Con esta verdad, haz que llueva y libera a mis parientes del sufrimiento». Después de decir esto, como si le diera una orden a un sirviente, el Bodhisattva le dijo a Pajuna, el rey de los dioses, esta estrofa: «Truena, Pajuna, la fuerza causa daño, haz que cause tristeza, ayúdame a aliviar la tristeza». Así, el Bodhisattva ordenó a Pajuna que hiciera llover copiosamente en todo el reino de Kosala y liberara a la gran asamblea del sufrimiento de la muerte. Y al morir, el Bodhisattva siguió su karma. El maestro dijo: «Monjes, no es solo ahora que el Tathagata ha hecho llover. Antaño, cuando renací como pez, yo también hice llover». Después de relatar este discurso del Dharma, el maestro combinó las dos historias e identificó las existencias anteriores de la siguiente manera. En ese tiempo, el cardumen de peces era la asamblea del Buda, el rey de los dioses era Anuruddha, y el rey de los peces era yo mismo. 35. El sueño que anunció el nacimiento de un gran ser.
En el reino de Kapilavastu, hoy parte de Nepal, en el siglo VI a.C., la reina Maya Devi, esposa del rey Suddhodana, quien estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, tuvo un sueño premonitorio especial. En su sueño vio claramente un haz de luz blanca y hermosa que la iluminaba, y de la luz apareció un elefante blanco de pureza inmaculada con 6 colmillos. El elefante se acercó y se disolvió en su cuerpo. Ella le contó el sueño al rey tan pronto como despertó, y esa misma mañana el rey convocó a los sabios. Ellos le dijeron que era un buen augurio, que la reina daría a luz a un gran ser. El rey quedó profundamente conmovido. Según la costumbre de la época, la reina Maya se trasladaría a la casa de su madre para dar a luz. Era un día de luna llena según el calendario indio. Mientras descansaba en el jardín de Lumbini, de repente entró en trabajo de parto, y así el príncipe del reino de Kapilavastu nació en el mundo de una manera suave y natural. Una lluvia ligera después lavó tanto a la madre como al niño. El mismo día, otras 7 vidas también vieron la luz: el árbol Bodhi, la princesa Yasodhara, el caballo Kantaka, el auriga Chana, el elefante Kolita, el amigo de la infancia del príncipe y 7 tesoros sin dueño. El pequeño príncipe fue llevado de regreso a la capital esa misma noche. 5 días después, el príncipe fue nombrado Siddhartha, que significa aquel que alcanzará su propósito. Muchos sabios vinieron a conocer y felicitar al recién nacido príncipe. Entre ellos estaba Asita, antiguo maestro del rey y una asceta que había logrado muchos éxitos. El rey se sintió muy honrado por la visita del sabio Asita, por lo que hizo que le llevaran al niño para que el bebé le mostrara respeto. Inmediatamente, Asita se puso de pie y reconoció las marcas en el cuerpo del príncipe, que indicaban una inclinación espiritual y religiosa. Con su poder sobrenatural, vio la futura grandeza del recién nacido príncipe y lo recibió con un fuerte abrazo. 36. La profecía sobre la vida monástica del príncipe y su aislamiento del mundo del sufrimiento. La reina Maya falleció repentinamente 7 días después, dejando su lugar a su hermana menor, Mahapasapati, quien más tarde crió al príncipe con inmenso amor y cuidado. Cuando Siddhartha cumplió 12 años, el rey llamó a los sabios para predecir el futuro del príncipe. Todos dijeron que el príncipe Siddhartha decidiría seguir una vida ascética si vería las señales de la vejez, la enfermedad, la muerte o se encontraba con una asceta. El rey Suddhodana, que no quería que su hijo se convirtiera en monje, había planeado que el príncipe sucediera al trono y gobernara el reino como un monarca ilustre. Por ello, hizo custodiar estrictamente el palacio y prohibió el uso de las palabras muerte o sufrimiento en la corte para que el príncipe no tuviera ninguna noción del sufrimiento del mundo. Separó al príncipe de cualquier cosa que pudiera inspirar una vida monástica. Así, el príncipe solo conoció una vida de lujo en el palacio. Creció y se convirtió en un hombre fuerte, entrenado en habilidades de combate, y se casó con la princesa de un reino vecino, Yasodhara, a la edad de 16 años. 37. El hombre propone, Dios dispone. El ser humano se esfuerza por planearlo todo, pero al final la voluntad divina siempre lo decide. Esto es lo que podemos ver a través de la historia de la vida de Buda Sakyamuni. Aunque fue estrictamente aislado de todo lo que pudiera inspirar una vida monástica, finalmente lo que estaba predestinado para el futuro del joven príncipe se reveló a su debido tiempo. En su vida de lujo en la corte, Siddhartha empezó a sentir el deseo de explorar el mundo secular fuera del palacio. Decidió hacer un viaje para visitar su reino y a sus súbditos. Sin una razón justificada para impedir este deseo, el rey accedió y se esforzó por organizar y preparar todo a la perfección. Planificó cuidadosamente el viaje y embelleció todo el camino que el príncipe recorrería, convirtiéndolo todo en felicidad, riqueza y belleza. Las escenas feas o tristes serían eliminadas para evitar que el príncipe viera las 4 señales que habían sido indicadas por los sabios: las señales de la vejez, la enfermedad, la muerte o el encuentro con una asceta. Pero todas las precauciones del rey resultaron inútiles. Cuando el príncipe viajaba con su auriga Chana, quien había nacido el mismo día que Siddhartha, mientras paseaban por un pequeño pueblo, el príncipe Siddhartha vio accidentalmente el rostro profundamente surcado de arrugas de un anciano. Esa fue la primera señal de la profecía de los videntes, la señal de la vejez. Siddhartha se sorprendió y preguntó a Chana sobre ese hombre.
Luego vio a un hombre enfermo que tosía, lo que le resultó difícil de comprender. Esa fue la segunda señal que los videntes habían mencionado, la enfermedad. Finalmente, el príncipe encontró un cortejo fúnebre a orillas de un río y a una asceta, quien había renunciado a todos los placeres mundanos para alcanzar la paz interior y la felicidad eterna. Así, las dos últimas señales, la muerte y la presencia de una asceta, aparecieron ante Siddhartha. La serenidad y compasión en el rostro del monje impresionaron profundamente a Siddhartha. Le preguntó a Channa el significado de todo esto. El auriga le contó al príncipe la realidad de la vida que debió haber conocido mucho antes. De regreso al palacio, Siddhartha le pidió permiso a su padre, el rey, para abandonar el palacio y convertirse en un monje mendicante en busca de la verdad de la vida. Con las semillas latentes sembradas en su mente, el príncipe, al encontrarse con la realidad social, comprendió inmediatamente que todo en el mundo es efímero, ilusorio y transitorio. La eternidad de la existencia es lo verdaderamente digno de buscar. El rey Suddhodana se sintió muy triste y decepcionado. Todo lo que había planeado finalmente no tuvo éxito. El rey ordenó a sus soldados que reforzaran estrictamente las defensas alrededor del palacio y organizó más diversiones para retener al príncipe, esperando que su hijo olvidara lo que había visto fuera. Justo en ese momento, la esposa del príncipe, la princesa Yasodhara, dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Rahula, que significa atadura. Siddhartha encontró la vida de lujo sin sentido y finalmente decidió huir en su caballo Kantaka con la ayuda de su leal instructor Channa. El príncipe se despertó durante la noche, miró a su esposa e hijo por última vez y luego montó a caballo y se fue. Frente a las puertas de la ciudad se cortó el largo cabello y entregó su túnica principesca a Channa. 38. El arduo viaje de Siddhartha en busca de la verdad de la vida. Después de dejar el palacio, Siddhartha se dirigió a la ciudad de Rajagriha, capital del antiguo reino de Magadha, donde conoció a varios monjes que meditaban en las cuevas de las montañas. El príncipe se convirtió en discípulo del asceta Alara Kalama y aprendió sus métodos de práctica. Después de un tiempo de práctica, el príncipe no sintió más progreso, por lo que estudió con un ermitaño llamado Uddaka Ramaputta. Sin embargo, después de un tiempo, se dio cuenta de que no podía avanzar más. Por lo tanto, Siddhartha se unió a 5 ascetas en el bosque de Benares para practicar la austeridad, comiendo muy poco y experimentando grandes privaciones. A partir de entonces, la gente comenzó a llamar al príncipe Siddhartha por el nombre de Sakya Muni, que significa el sabio del clan Sakya. Después de practicar así durante 6 años, Sakya Muni descubrió que no había alcanzado la iluminación, pero su cuerpo humano se había vuelto extremadamente demacrado. Un día, mientras meditaba, escuchó de repente la conversación entre 2 músicos en un barco. El músico experimentado le dijo al aprendiz que las cuerdas del laúd no debían estar demasiado tensas ni demasiado flojas. Si las cuerdas se tensaban demasiado, se romperían, y si estaban demasiado flojas, el sonido no sería el correcto. Tan pronto como escuchó esto, Sakyamuni comprendió de repente el principio del camino del medio, seguir una vía intermedia y no ir a los extremos. Luego se fue a pasear. En el camino conoció a una campesina llamada Sujata, quien le ofreció papilla de arroz a Sakyamuni, quien ya estaba demasiado demacrado. La leyenda cuenta que el cuerpo de Sakyamuni volvió a la normalidad inmediatamente después de comerlo. 39. La iluminación. Después de eso, se sentó bajo el árbol Bodhi en el bosque de Uruvela y juró que no saldría de su estado de meditación sin alcanzar la iluminación. Se enfrentó a la interferencia de un demonio llamado Mara. Este utilizó 100.000 estratagemas para perturbarlo, pero no pudo hacer cambiar la voluntad inquebrantable de Sakyamuni. Al presenciar cómo Sakyamuni se liberaba de la sujeción del deseo y las ataduras, Mara se enfureció y envió docenas de demonios armados para atacar a Sakyamuni, pero él permaneció inmóvil. Después de ser derrotado y darse cuenta de que no podría interferir con la extraordinaria concentración de Sakyamuni, Mara se burló de él, diciendo que, aunque había ganado, nadie sería testigo de esto. Sakyamuni tocó la tierra con su mano, indicando que la tierra sería su testigo.
La tierra tembló repentinamente, como para responder que sería testigo de la gloria de Sakyamuni. Desde ese momento, Sakyamuni continuó su proceso de meditación y finalmente alcanzó la iluminación. Su sabiduría se abrió y alcanzó el estado de Buda después de 49 días de meditación bajo el árbol Bodhi.